más importante que podamos entender en esta noche. Gracias a nuestros hermanos de Perú que están conectados, nuestros hermanos de República Dominicana, nuestros hermanos de Canadá, nuestros hermanos de Panamá, de Colombia, los que van ingresando desde Nicaragua, los que van ingresando desde las islas y desde costa este de Estados Unidos. Que el Señor multiplique y bendiga todo en sus casas. Gracias. Soy el pastor Antonio Jiménez Toledo y estaremos hoy tratando de concluir el estudio que iniciamos el miércoles sobre la voluntad perfecta y permisiva de Dios. Ya trabajamos sobre lo que era la definición de voluntad perfecta, voluntad permisiva. También hablamos del libre albedrío, que lo analizamos y vimos ahí una parte de los textos principales que tomamos del libro de Génesis. Hoy vamos a concluir esta intervención tratando algunos textos del Viejo Testamento y del Nuevo Testamento. No se despegue de la transmisión para que Dios nos bendiga y nos edifique a través de este consejo bíblico. Y para esto vamos a continuar y vamos a hacer el aclarando de lo que definimos la semana, esta misma semana, perdón, el miércoles, con lo que era el libre albedrío, que es la libertad de decisión que Dios colocó en el ser humano. Cada uno de nosotros tenemos una libertad para actuar. Por eso es que usted ve que en el mundo no todas las personas son cristianas. No todas las personas le sirven a Jesucristo. Sin embargo, Dios, que tiene soberanía, autoridad, si quisiera, pudiera hacer que todos en el mundo le sirvieran. Pero desde el principio Dios creó al hombre no como una máquina, sino como un ser con voluntad propia para decidir. Cuando estuvimos hablando de Adán, estuvimos hablando de Eva en el huerto del Edén, le explicamos a nuestros hermanos que Dios en el huerto colocó diversos árboles que daban fruto. Le señaló, le indicó cuál era el árbol que daba el fruto del bien y del mal. Y también le hizo saber que ahí había otro árbol que era el de la vida eterna. Sin embargo, en una de las aclaraciones que hice el miércoles, el Señor no le quitó de las manos el árbol o le quitó de las manos el fruto, jamás. Él dejó que tomara una decisión propia. Por eso es que como pastores instruimos a las ovejas a que el arrepentimiento de un familiar, de un amigo, de una persona cercana, no debe ser por presión personal, debe ser por una convicción. La Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá a las personas de pecado y de juicio. Significa que el Espíritu Santo llega al hombre y lo convence. Algunos acceden a la invitación que le hace el Señor a través del Espíritu Santo y otros no acceden. Entonces, hoy vamos a ver algunos textos bíblicos que nos van a hablar de la voluntad perfecta de Dios. También le definimos esta misma semana, el miércoles, sobre la voluntad perfecta, lo que Dios quiere que acontezca. Eso es lo perfecto. Y le hablamos que al inicio de la creación del hombre, Dios quería que el hombre viviera eternamente y para siempre ahí en el huerto. Pero el hombre rompió el pacto que hizo con Dios, salió del marco de la voluntad perfecta y entró entonces en la permisiva, que significa voluntad voluntad de Dios, no real ni obediente, sino voluntad que el Señor permite que se haga. Quiere decir, yo te voy a permitir hacer eso, pero no era ese mi plan, no era ese mi proyecto que tenía de vida contigo, pero ya que tú saliste de la voluntad perfecta, entonces caerá en la permisiva. Y vemos que uno de los primeros puntos que el Señor hizo fue sacar al hombre del huerto. Y puedo yo tipificarlo que cuando desobedecemos a Dios, Dios se ve obligado a tener que sacarnos en el momento de la voluntad perfecta
y dejar que entre la voluntad permisiva. Vuelvo y aclaro a nuestros hermanos para que hagan la diferencia perfecta lo que Dios quiere que acontezca. Perfecta lo que Dios quiere que acontezca. Permisiva lo que Dios permite que acontezca, que da el permiso, la oportunidad. Amén. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Dios a través de haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz del Calvario? Primero, que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Eso fue lo primero que el Señor designó sobre esto. Y hoy, cuando estuve analizando, orando, hacía una meditación un poco, quizás que muchos dirán, pastor, ¿y esto de dónde lo saca? El hecho de que Cristo fuera a la cruz del Calvario era la voluntad perfecta de Dios. Y yo quiero llevarte al terreno, hermano, que me está siguiendo a través de esta transmisión, que cuando las cosas no salen de acuerdo a tus pensamientos, a tu humanidad, a tu carne, eso no significa que tú estás fuera de la voluntad de Dios, porque hay procesos, hay situaciones amargas, hay dificultades que en el momento van a uno a creer que Dios no está con nosotros. Sin embargo, era la voluntad perfecta de Dios que Cristo muriera, porque a eso Él vino, a morir en la cruz del Calvario. Desde que Él se ofreció en la eternidad, en el tercer cielo, que dijo, el Padre dijo, ¿a quién enviaré? Y Él le dijo, yo iré. ¿Sabía Él cuál era la muerte? Muerte de cruz. ¿Sabía Él que en la época que Él iba a nacer, desde el cielo se sabía que iba a haber una persecución, como la hubo matando a los niños menores de 2 años? Herodes el Grande, que acabó con una cantidad de niños y que José y María tuvieron que salir huyendo. Todo esto era parte de la voluntad de Dios para Él glorificarse. ¿Por qué parte de la voluntad de Dios? Porque ya estaba escrito en las profecías de Isaías y de otros profetas mayores. Lo que se vive hoy tiene dos vertientes y quiero que me pueda comprender las ideas que te doy. La primera es lo humano que intervino para esta situación que tiene un colapso en el mundo. Ahí hay voluntad permisiva de Dios. Quiere decir, nunca Dios va a querer que el ser humano sufra, que el ser humano reciba malestares, pero sí lo permite, porque eso lo vamos a ver posteriormente en el próximo estudio que iniciaremos el próximo miércoles, las consecuencias que originaron el pecado y que hoy muchas de esas estamos viviendo y pagando. Gloria sea el nombre del Señor. Sin embargo, parte de este sistema, de esta situación que se vive, es como un preámbulo a lo que va a acontecer posterior, lo que fue anunciado por Dios a Jesucristo y de Jesucristo al apóstol Juan el teólogo, cuando les reveló el Apocalipsis que era estos tiempos escatológicos que vamos a vivir. Es necesario que para que una mujer pueda tener un hijo, tenga que embarazarse. Estoy hablando del sistema natural de Dios, el sistema del Señor. No estoy hablando de los inventos científicos. De los sistemas naturales, el ser humano, la mujer, se embaraza y nace un hijo. Estamos hablando que para la introducción a este sistema que va a ser posterior, el gobierno único mundial tiene que ir ya creándose una plataforma. Y esa es la plataforma que se está viviendo con esta crisis, con esta pandemia. La economía va a entrar en un colapso y tú dirás, pero esa es la voluntad perfecta de Dios. Tiene que ir así, porque el diseño de Dios tiene un proyecto, un proceso, una forma de llegada, y esta es la forma. ¿Y quién debe ser utilizado para esto? Hombres que
no tienen la visión del reino, hombres que no piensan en el reino y que Dios lo va a servir como el canal para que después nosotros podamos alcanzar lo que esperamos, que es la vida eterna, hermanos. Entonces, esta forma de explicación que te doy hoy es para que dejes esa tortura que estás viviendo. Dios tiene el control, amén. Y cuando hablamos del control es que nada de lo que acontece en el mundo está fuera del marco de Dios, está fuera de su voluntad, o en la perfecta o en la permisiva, pero en una de las dos tiene que entrar. No vaya a creer que este es un barco que va corriendo a la ligera y que no hay nadie que pueda controlarlo, no. Este es un barco, y hablo del mundo, lo pongo en un símil y comparación, es un barco que va caminando y que todo va marchando conforme a los designios de Dios. En un momento determinado, Jesucristo, allá en el Gólgota, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Su humanidad creyó que estaba siendo abandonado. Pero cuando hay la descripción de que el cordero debía ser inmolado, él sabía que se refería el cordero de la época antigua. Él sabía que debía ser sacrificado para el perdón de nuestros pecados, y esto era voluntad perfecta de Dios. Quiero buscar unos textos bíblicos que van a aludir a lo que estamos hablando y lo vamos a analizar. Gloria al nombre del Señor. Vamos a analizar esos textos bíblicos. Gloria al nombre del Señor. El primero que vamos a ver hoy, en la segunda parte de esta enseñanza bíblica, voluntad perfecta, voluntad permisiva, y con una definición adicional que dimos al libre albedrío. Entonces, Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Quiero que por favor allá en tu casa tome la tabla, tomes el celular, tu Biblia física, si la tiene cualquiera de ellas, por favor, y vayas conmigo al libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, las Sagradas Escrituras: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué lindo, este versículo nos arroja luz a lo que estamos hablando. Mira que la voluntad perfecta de Dios, como su nombre lo indica, tiene que ver con lo divino, y la voluntad permisiva tiene que ver con lo humano. Para que intervenga la voluntad perfecta, tiene que haber una obediencia hacia Dios a cuáles son sus designios. Uno de los problemas que tiene el pueblo de Dios en estos días es que marcha mucho hacia la voluntad permisiva. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de sabiduría en la palabra. Y yo no estoy refiriéndome a la exigencia que se nos hace a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a los profetas, a los apóstoles, para que disertemos, para que hablemos de la palabra de Dios, para que enseñemos. Yo me estoy refiriendo al estudio diario que debe hacer el creyente para irse nutriendo y entrando en la voluntad perfecta de Dios, saliendo de la permisiva, porque la permisiva es humana y la permisiva tiene que iniciar con esa libertad que se nos concedió para tomar una decisión. Entonces, hermano que me estás escuchando, que vives luchando contra tu propia naturaleza,
porque quiere actuar más en lo permisivo y no consultar lo perfecto. Este versículo nos dice que primero que renovemos el entendimiento. Y cuando hablamos de renovación, podríamos decir que es una reingeniería que se debe estar haciendo en el ser humano. ¿Para qué? Para esa renovación producirá en nosotros entendimiento. Entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad perfecta y agradable de Dios. Estamos hablando de que lo perfecto agrada a Dios. Y te lo voy a decir de esta manera. Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén, estuvieron en la dispensación de la inocencia. Estaba en lo perfecto. Estaba como Dios quería. Y la Biblia describe que Dios hablaba cara a cara, face to face, cara a cara con Adán en el huerto. Si hablaba cara a cara, eran amigos y no le ocultaba nada Dios a Adán. Qué bonito es cuando Dios no nos oculta nada, sino que nos revela las cosas, los misterios. Sin embargo, cuando llega esa situación difícil, que fue el pecado, que de eso hablaremos posteriormente en un próximo estudio, llega a la vida de Adán, y no quiero encerrarme en unos conceptos humanos de que Eva fue la culpable. No, el mandato fue exprés para Adán. Él debió cuidar, él debió estar pendiente de esa situación, de estar ahí observando. Y como se vio acorralado, que ese es el término que debería usar hoy, acorralado, también toma del fruto. Y quiero llamar la atención que estoy hablando de esto, y cuando entra en el pecado, quiero que estén conscientes. Quiero que usted, hermano que me escuche, si usted utiliza el término de manzana, deje de utilizar ese término. Que la Biblia no describe el fruto, ningún teólogo, ninguna exegeta puede decir que era una manzana, era un fruto, simple y llanamente un fruto. Y mi punto de vista teológico es que si era un fruto y ese fruto representaba el mal y el bien, y ellos lo tomaron y lo comieron, lo primero fue que el Señor no permitió que ese fruto siguiera en lo que fuese ya la nueva vida de Adán y Eva. Ese es un punto analítico teológico que te dejo hoy para que lo analice también con tu familia en tu casa. Ahora bien, en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El apóstol Pablo hablaba, primero el versículo que leímos en Romanos 12:2, le hablaba a la iglesia que estaba en Roma, ahorita le habla a la iglesia que está en Éfeso, y ambas partes, allí le habla de agradable, la voluntad perfecta, aquí le dice voluntad del Señor. Y cuando dice voluntad del Señor, se refiere que lo que tiene que ver con el Señor debe ser su voluntad perfecta. No podemos seguir navegando como creyentes en una voluntad permisiva, porque nos destruye, nos hace daño, nos distancia del Señor, nos afecta. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso no lo queremos. Queremos agradar a Dios. Queremos andar como anduvo. Por eso yo le dije el miércoles que cuando Jesús estuvo en el monte Getsemaní orando, el sudor se le convierte en sangre y empezó a su humanidad a revelarse. Y dentro de esa forma de revelarse la humanidad, y cuando hablo, quiero que presten atención por favor, no estoy hablando de pecado, estoy hablando de la naturaleza que en él había, que tenía naturaleza del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, por cuanto fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero nació de una mujer. Y esa naturaleza, la Biblia dice que fue tentado en todo. Y en ese momento, quizás la Biblia no te lo va a expresar así,
Pero en un momento de tentación y aflicción y dificultad, lo humano se quiere rebelar contra lo de Dios. Quiere interponerse la voluntad permisiva contra la perfecta. Pero el Señor, en un momento de reflexión, dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí mismo nos damos cuenta que Él se sometió a la jerarquía del Padre. Y hay un sometimiento. Todo el que anda en voluntad perfecta se somete a la jerarquía de Dios a través de alguien que esté liderando su vida. Amén. Que sea el líder de su vida. Por eso es un orden que no debemos violentar, porque nos salimos del marco de la voluntad perfecta de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces el libro del apóstol Pablo, escribiéndole a Éfeso, le dijo: por tanto no seáis insensatos. Esa es la palabra que el Señor llama a la persona cuando sale de la voluntad de Dios y entra en la voluntad permisiva, le llama insensato. Y un insensato es una persona contrario a un prudente. El prudente obedece, el prudente anda correctamente, el insensato es la persona contraria que no obedece, no anda dentro de la voluntad perfecta de Dios. La Biblia dice en el libro de Romanos, volvemos al libro de Romanos, capítulo 2, versículo 18, y conoces su voluntad, instruido por la ley apruebas lo mejor. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, el apóstol Pablo dice que estar en la perfecta voluntad de Dios es mejor que andar sobre las leyes. Porque él estaba hablando, porque el judaísmo insistía bastante en las leyes mosaicas. Pero como se venía trayendo un nuevo evangelio, un evangelio que era no de apariencia, y llamo la atención a mis hermanos que me escuchan, hay que sacar ese evangelio de apariencia que muchas personas quieren vivir. Un evangelio que cuando están al lado de alguien se portan como creyente, pero cuando no hay una persona a su derredor, sea en la universidad, sea en el trabajo, sea en cualquier área que se esté moviendo, si no lo están mirando, entonces queremos cambiar, y eso no debe ser así, hermano. Tenemos que vivir con moral, con realidad, con testimonio. Lo que yo soy aquí en mi casa, debo serlo en la calle, que el testimonio mío sea carta abierta, como dice las Sagradas Escrituras. No haciendo la apariencia como muchas personas quieren hacer, porque el que anda en apariencia no anda en voluntad perfecta, anda en voluntad permisiva, porque está actuando bajo sus preceptos personales, bajo sus análisis, y eso va a producir que el evangelio verdadero no esté en ti. Recuérdate que por más que aparentemos una cosa, nos tocará un día ver la cara al Señor. Y allí se nos va a sacar cuenta. Se nos va a decir, y mucho más, como estamos esperando el rapto, el levantamiento de la iglesia, queremos ser partícipe de los que volemos con el Señor, de lo que andemos, o de lo que subamos a las bodas del Cordero. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, en el libro de Ezequiel, que es uno de los profetas mayores de la antigüedad, capítulo 33, versículo 11, nos dice, el Señor hablándole una palabra profética, valga la redundancia, al vidente, al hombre de Dios, dice así, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal, de su camino, y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Ahí nos damos cuenta que el Señor, Jehová Dios de los ejércitos, estaba interesado en que el ser humano buscara su rostro.
estaba interesado en que el impío, ese es el término que usa, y quiero hacer la acotación, la aclaración. ¿Por qué llama aquí a la persona impía? Y muchas personas encuentran esta palabra cruda, difícil, porque él está hablando a la casa de Israel. Y la casa de Israel era de dura cerviz. Era de dura cerviz. Quiere decir, era difícil de doblegarse, de entender los misterios del Señor. Sin embargo, ya no le habla de inconverso, que es el término más común para nuestra época. Inconverso es una persona que no está convertido, pero impío es una persona que no tiene piedad. Y cuando alguien ya cae en el terreno de la impiedad, entonces Dios lo llama así. Ahora bien, este texto nos dice que Jehová Dios no quiere la muerte del impío. Y aquí podemos darle connotación a dos sistemas de muerte. Muerte física, que es la que heredamos por el pecado, que ya lo tenemos y que vamos a morir todo. No sé por qué la gente está tan preocupada. Y yo siempre le digo a ustedes, hermanos que me escuchan, no te preocupes por la muerte. Tú no te mueres cuando el diablo diga. Así que hoy quiero que tenga paz, calma. Tú no te vas a morir cuando Satanás quiera. Tú te vas a morir porque Dios estableció un día que tú vas a morir. ¿Y cómo yo sé esto? Bueno, hay un versículo bíblico que dice lo siguiente. Quiero que lo busque conmigo, por favor. La Biblia dice que solamente le toca la muerte una vez a la persona. Y luego, después de esto, viene ¿qué sobre ti? El juicio. El juicio. Y este texto bíblico a veces a mucha gente le trae confusión. Le está establecido al hombre que muera una vez, una sola vez, y luego el juicio. Y quiero dar una pequeña aclaración, porque hay gente que dicen, pero pastor, pero hay personas que han muerto y han revivido. Óyeme la palabra, revivir no es lo mismo que resucitar. Óyeme esto, revivir no es lo mismo que resucitar. Y te voy a llevar al pasaje bíblico cuando Lázaro muere, que Jesús se ve frente allá. Él le dice, no, él no está muerto. Él va a resucitar, a revivir. El término, así es, dice. La gente, la hermana de Lázaro dijo, sí, el día cuando los muertos resuciten, Él estará. Él le dice, no, ahora va a revivir. ¿Cuál es el sistema bíblico sobre esto que te quiero explicar? Mucha gente ha muerto y Dios lo ha traído de nuevo a la vida. Mira qué sistema más hermoso. Hay gente que ha muerto y Dios lo trae a la vida de nuevo. Ahora bien, el que cayó ya en la segunda muerte, que es cuando eres condenado o cuando una persona es condenada, no eres tú, sino la persona, porque tú eres salvo, estás siguiendo los preceptos del Señor. Una persona es condenada, ya murió y desciende al lugar intermedio que está actualmente, que es el infierno. Se le llama el infierno, destinado de la palabra Gehenna. Va al infierno y muere intermediamente porque es intermedio, porque lo que es eterno es el lago de fuego que fue preparado para el diablo, para los demonios que se fueron con Satanás, para el anticristo y para el falso profeta y para las personas que no obedecen al Señor ni andan conforme al anduvo. Entonces,
Esto quiero, cuando lo hablemos en un estudio, vamos a analizarlo bien, tranquilamente, sin ninguna situación que te pueda quejar, para no salirme del marco de lo que llevo hoy, voluntad perfecta y voluntad permisiva. Ahora bien, quiero, por favor, leer otro versículo de la voluntad perfecta. Y quiero que vayas al libro de Efesios. Efesios, el apóstol Pablo habló bastante en su capítulo 1, versículo 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y esto me da un gozo enorme. ¿Qué produce al Señor ese beneplácito, ese gozo por medio de sus hijos? Cuando hacemos y andamos en la voluntad perfecta. Eso al Señor le da placer, gozo, se regocija. Y no es que sea difícil ni imposible andar en su voluntad. El problema consiste que debe haber una relación íntima entre oración, mucha lectura de la palabra, y sin dejar, no vamos a dejar de lado que los ayunos quebrantan un poco mi humanidad para que no se quiera levantar y querer actuar en permisiva voluntad. Y salir de la perfecta para solicitar permiso para hacer. No sé si tú has escuchado los militares que dicen, solicito permiso para irme a mi casa. Y el superior le da el permiso. Posiblemente para el superior ese no era su voluntad. Él quería que el militar se quedara ahí, cuidando el lugar que lo colocaron. Pero ese es un permiso que se le da. Asimismo, Dios permite las cosas. Ahora, siempre habrán consecuencias funestas para las personas que andan en voluntad permisiva. Y siempre habrán bendiciones al granel, bendiciones hermosas para las personas que andamos en voluntad perfecta. Ahora bien, si yo te diría que hay casos donde Dios se ha retratado, y recordamos el pasaje bíblico que está en Génesis. En el capítulo 6 de Génesis, el Señor advirtió una posibilidad de un diluvio. Y en el capítulo 7 del libro de Génesis, eso llegó. ¿Por qué llegó? Porque no hubo vamos a decir, no se llevó la humanidad de esto. Ahora, lo que va a pasar y lo que seguirá pasando, por eso no quiero que te alarmes, es que tú debes acostumbrarte a ver todo lo que viene como señales de que ya Cristo viene, señales de que en cualquier momento Dios enviará a su Hijo a levantarnos. Y yo te aseguro que todo el que me está escuchando o me está viendo también, ese es su anhelo. Ahora bien, en estos días yo hacía una pequeña reflexión mediante oraba de madrugada y decía, Señor, gracias por las señales que tú nos permites a nosotros, porque hay personas que estaban totalmente desconectadas, estaban totalmente descuidadas, estaban totalmente aisladas de la voluntad perfecta de Dios. Y cuando vieron este azote y esta dificultad que se encimó, valga la redundancia, en el mundo, esto produjo un despertar. Wow, esto es una señal. Cristo está a la puerta. ¡Ay, gloria! Y la gente empezó a reconciliarse. Estoy hablando de cristianos. No estoy hablando de inconversos ni descarriados. Estoy hablando de cristianos que estaban en la iglesia adorando a Dios, pero lo estaban haciendo a su manera. Y recuérdense que servirle a Dios no es a la manera nuestra.
y a la manera de Dios. ¿Sabía usted que las leyes que están emitidas en cada uno de sus países, si usted hubiese sido uno de los que hace leyes como la hace el Poder Legislativo, usted hubiese cambiado algunas? Pero las leyes no las podemos cambiar nosotros. Lo que tenemos es que someternos. Y el sometimiento nos producirá ser mejores personas. El someternos a la voluntad perfecta de Dios nos hace mejores creyentes, nos asegura la vida eterna, que eso es lo que hoy vengo con insistencia. Ah, bien, pastor, y la voluntad permisiva, ¿por qué hay tanta gentes malos? Que yo le expliqué la semana, el miércoles, cuando estuve hablando de esto. Y uno de los problemas que el ser humano, vuelvo y te hago la separación, la voluntad permisiva es humana y la voluntad perfecta es divina. Cuando sales de la perfecta, cae en la humana. Ahora, esto no significa que porque tú estés en la voluntad humana, los humanos son que tienen el control del mundo. No. ¿Cuál es el problema? Nosotros quisiéramos que desde que alguien hace algo, inmediatamente reciba el golpe de mortal. Ahora quisiéramos que los que inventaron este virus, este COVID-19, ay, pero que perezcan, que hagan, que mueran, que esto, eso quisiera la humanidad entera, hermano. Pero hay un problema. Yo te leí lo que dice la Biblia en el libro de Ezequiel, que el Señor no quiere la muerte del impío. Es que al Señor Jesucristo le duele cuando una persona va a la segunda vida, a la segunda muerte, sin Cristo. Cuando va y se despide de esta tierra sin haber aceptado a Cristo. Y hay muchas oportunidades. Por eso es que él dice que Él es grande en misericordia, hermano. Grande, grande en misericordia. Quiere decir, lo que tu mente finita y mi mente finita puede imaginar de Dios, ¿entiende? Eso no llega ni a una millonésima parte, no hay forma de equipararlo, de compararlo con lo que es la misericordia de Dios. Lento para la ira, lento para la ira y grande en misericordia. Y te digo otra vez, a Dios le dolió cuando Dios, hubieron dos dolores. Me duele haber hecho el hombre cuando el hombre se corrompió. Pero dice que le dolió en su corazón cuando vio al hombre también ahogado, anegado en agua, en aguas. ¿Cuál es el problema de nosotros, la humanidad? Que cuando nos acercamos más al Señor Jesucristo, entonces empezamos a comprender un poquito de la misericordia de Dios. Imagínese usted los que tienen de 20 a 40 años en el Evangelio. Si Cristo hubiese venido 50 años atrás, tú no hubieses sido cristiano ni yo tampoco. Y nos hubiésemos perdido. Pero los que tienen menos de 20 años, si Cristo hubiese venido 30 años atrás, se hubiesen perdido. Y no es que cuando Cristo venga así, habrán perdidos. La Biblia dice que los perdidos serán como la arena de los mares y como las estrellas de los cielos. Pero el Señor quisiera que fuera la minoría. El Señor quisiera que esa oportunidad la gente la aprovechara. Que la gente cogiera el libre albedrío para hacer la voluntad de Dios, tomar decisiones que vayan acorde y afines con los principios para el reino. Por eso en este día, en esta noche, perdón, yo necesito que tú en tu casa no andes en la voluntad permisiva, hermano. Es difícil, va a ser traumático, va a producir situaciones que tú no vas a poder aguantarla. Yo te exhorto y te sugiero, por favor, que entres a la voluntad perfecta. Y quizá tu pregunta debe ser, pastor, ¿y cómo sé yo que estoy en la voluntad perfecta? Te lo voy a decir de esta manera sencilla. Solo leyendo la palabra, escudriñándola, analizándola y diciéndole al Señor que la palabra tuya se cumpla en mí, que yo viva conforme a la palabra,
La palabra es la guía, la maestra. Está establecido ahí todos los parámetros que debemos cumplir y obedecer, que debemos andar. Entonces, ese es el misterio. Ahora bien, para eso estamos los pastores, los maestros, para cuando alguien lee la palabra, no la entiende. Y si no la entiende, hay que explicársela. Y eso es lo que estoy haciendo hoy, trayendo un estudio que el miércoles no lo termine para que hoy comprendas algo más. Y cuando tú y yo pongamos en práctica este sistema bíblico, que es un modo de vida, el cristianismo es un modo de vida. Quiero que saques de tu intelecto, por favor, el cristianismo no es una religión. No es un concilio el cristianismo, no es una denominación. Imagínese usted, dígame qué denominación representaba Cristo. ¿Cuál representaba? Al contrario, le fueron encima a los fariseos, que era una denominación, que era vamos a decir, una forma de querer agradar a Dios a través del fariseísmo. Estaban los saduceos, habían sectas en esa época. Y el Señor Jesucristo no le dijo a ellos, yo he venido a traer una denominación nueva, yo he venido a traer un concilio nuevo, yo he venido a traer, no, él dijo, yo vine a traer buenas nuevas, buenas noticias. Estamos cansados de malas noticias. Estamos cansados del hombre hacer y deshacer, pero nosotros tenemos las herramientas necesarias porque con nuestras vidas, con nuestra forma, con nuestra conducta, con nuestra forma de predicar, vamos a atraer a las personas a la voluntad perfecta. Debo decirte que es lamentable, hermanos, que me escuchan, que hay muchas gentes, personas, que están dentro de los caminos del Señor, andando como le da la voluntad, sin ningún tipo de régimen, de cordura, de análisis. Aleluya, pero hoy estamos enseñando, trayendo una palabra que va a trastornar tu vida, que va a cambiar ese sistema religioso, ese sistema condicionado y lo va a llevar a la verdadera forma de vida que es el Evangelio de Jesucristo, que es la perfecta voluntad. No te han dado libertad para que caigas o para que caigamos en libertinaje. Por favor, no, eso no, jamás. Te han dado la libertad del pecado, la libertad, aleluya, del oprobio, la libertad de la no condenarte y salvarnos. Pero no abusemos de ese favor que nos ha dado Jesús y caminemos como Él anduvo. Él se sometió al Padre. Nosotros debemos someternos a Jesús, someternos a su palabra, someternos a sus instrucciones. ¿Quién nos puede guiar a las instrucciones? El Espíritu Santo está con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuál fin? Y cuando hablo de fin me refiero cuando la iglesia del Señor sea levantada, llevada a las nubes y entregada al esposo. Entonces ahí el Espíritu Santo no dejará de ser Espíritu Santo, sino que ya terminó su función. Terminó el trabajo como tercera persona de la Trinidad. Ese Espíritu Santo es el que te indica hoy, me indica a mí que caminemos en perfecta voluntad, que no seamos cabezones, que no seamos malos de dirigir, que no hagamos como el pueblo de Israel en esos entonces, que andaba como le daba la voluntad. No, sino que pensemos
Le preguntemos al Espíritu Santo, muéstrame la voluntad del Padre, muéstrame la voluntad del Hijo, ayúdame a caminar de la forma correcta que me puede hacer ganar, conseguir la vida eterna. Gracias, hermanos, por estar ahí. Sigamos en la voluntad perfecta. La voluntad perfecta no la marca ninguna denominación. La voluntad perfecta no la marca ningún pastor, ni apóstol, ni maestro, ni profeta, ni evangelista. La voluntad perfecta de Dios está marcada en las Escrituras. Por eso es que cada vez que puedo le explico a los hermanos que no dejen de leer la Biblia, porque el mismo Señor dijo, escudriñadla, porque en ella os parece que está la vida eterna. Y yo diría que lo real del original griego hacia el castellano, que hay muchas cosas ahí confusas porque no habían palabras, es escudriñad las escrituras, porque en ella os aseguro, no os parece, os aseguro que está la vida eterna. Deja de ser religioso, hermano. Vive la palabra de Dios. Dejemos esas cosas de que si nos marcan un precepto, creemos que si no lo hacemos así, nos vamos a perder, aunque esté fuera de la Biblia. No, lo que está fuera de la Biblia, ahí debe quedarse, fuera de la Biblia. Hay gente que te están llamando la atención para que tú no ames a tu hermano. Eso es antibíblico. Porque la Biblia dice que debemos amar al prójimo y es perfecta voluntad de Dios. Es agradable. Hay personas que están trabajando en el evangelio como políticos. Que si tú no eres de su partido, ya tú no eres del reino. Mentira del diablo. Todos aquellos que hablan así no tienen el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios lo que quiere es unidad. Porque allí no van a haber denominaciones. Cuando lleguemos a la patria celestial, no lo van a llamar a la gente, venga usted de tal denominación, venga usted, mentira, nos van a llamar, venid acá, bendito de mi Padre. Gloria al nombre del Señor. Por favor, hermanos, no dejes que alguien te conduzca a andar en permisiva voluntad por un principio dogmático, dañino, perjudicial al evangelio. Camina en la perfecta voluntad, que es lo que la Biblia ordena y manda. Si tu pastor no te instruye a amar a tu prójimo, no te instruye a vivir agradando a Dios, sal corriendo de ese lugar porque te va a conducir al infierno, aunque esté, entre comillas, en una iglesia cristiana. Amar al prójimo, amar al ser humano es un mandato. No es una decisión que yo puedo optar si quiero o no quiero. Es un mandato, una obligación. Aleluya. Por eso hoy quiero decirte que vamos a enrumbarnos por la perfecta voluntad. Cuidado, que estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos. Y en estos tiempos difíciles y peligrosos se cuelan muchas cosas. Se cuelan muchas cosas que quieren dañarnos el corazón. No permita que tu corazón sea dañado por nada. No permita que tu corazón sea destruido por nada. Al contrario, dile al Espíritu Santo que cada día transforme más, que nos renovemos, como el texto que leí, nos renovemos en el entendimiento de cuál sea la perfecta y agradable voluntad de Dios. Dios te bendiga, que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes.